y pues tenía que empezar por las cosas que están profetizadas, porque creo totalmente todo lo que la Biblia dice. Cuando la Biblia habla de cosas que van a suceder y han sucedido, pues yo tengo que pensar que las mismas cosas que están escritas que van a suceder van a pasar. Y una de la restauración de la iglesia es darle la máxima importancia a nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu, y vivir una vida consagrada, separada para ese Dios que ha hecho tanto por nosotros, que nos ha protegido, que nos ha cuidado hasta este momento. Así como hubo un tiempo en que un fraile decidió ir contra todo el papado, que en aquel tiempo eran más poderosos que los mismos reyes, peleando para que todo el mundo se diera cuenta que la justificación era por obras y no por gracia, y Dios le dio la victoria. Asimismo, hoy Él está preparando hombres y mujeres para el desarrollo pleno de esta gracia en que nos encontramos. Ya es un tiempo de que una generación que va a dirigir la iglesia, que fue nacida dentro de unos líderes de décadas pasadas, que tratando de agradar a Dios se volvieron muy operacionales por lograr ese crecimiento que comenzó a salir como un parlante de muchos watts después de los años 80, a los 90, a los 2000, que lo que valía era crecer. Entonces lo que hizo esta gente fue que perdió mucha comunión con Dios y su Santo Espíritu y la palabra, y comenzó a veces su carnalidad, y se veía que a veces la carnalidad estaba por encima de la unción, por encima de la vida con Cristo y con el Espíritu Santo. Pero esta nueva generación son servidores que solo desearán ser dirigidos por Cristo y el Espíritu Santo en toda parte y tiempo. Solo darán la gloria a ellos. ¿Tendrán obstáculos para esta gracia? Sí. Todos nuestros antepasados las tuvieron, aún mi mismo Cristo la tuvo para poder vencer. Pero tengamos mucha confianza, porque Él dijo que había vencido ya por nosotros. Pero mi Cristo y su Espíritu vencerán, porque está escrito que así sucederá. Él lo va a hacer. Todo será restaurado como lo anunciaron nuestros profetas, porque todo lo que ha sido anunciado se ha cumplido. Y así el Señor podrá regresar por una iglesia gloriosa. Ahora, podemos estar viviendo bajo las obras de la ley, tener un evangelio todo mezclado, como lo he dicho tantas veces. No es que la ley sea mala, el Señor dijo que ni una tilde ni una coma quitaría de ella, pero también dijo que Él venía para darles a conocer la interpretación verdadera de esas palabras, porque yo soy partidario de que mi Dios siempre habló gracia, y que toda esa ley respaldada en esos 600 y pico de mandatos era como darle una constitución a una nación, a un pueblo que se estaba haciendo nación y pueblo y no tenía ninguna manera de gobernabilidad. Pero ellos convirtieron todo eso como la ley de Dios, los mandamientos por los cuales eras justificado o no. Entonces, nosotros podemos vivir bajo la falta de la ley, juzgándonos y acusándonos por nuestras faltas a tradiciones, legalismos, protocolos, costumbres y rudimentos creados por los hombres impuestos como doctrina a la iglesia. Y yo sé que tú sabes de lo que te estoy hablando. Que lo único que hacen es apartarte de la herencia que nuestro Señor Jesús ganó en la cruz y su resurrección, que fue la victoria. De la cruz, la victoria, del Getsemaní, de la última cena, que es impartición, es un pacto nuevo que termina en la resurrección. Y en ese tiempo de espera para ser llenados del Espíritu Santo, potencializados para poder hacer.
Lo que Él dice, tenemos que aprender a vivir en este evangelio de gracia, que ya te dije que no es una doctrina nueva, es simplemente un estilo de vida en donde hablamos lo que pensamos y pensamos según lo que Dios dice. Porque si pensamos según lo que Dios dice y hablamos lo que Dios dice que yo soy, lo que yo tengo y lo que Él dice que puedo hacer y en lo que Él dice que me ayuda, si yo comienzo a actuar según yo hablo y pienso, entonces vamos a movernos en una fe poderosa. Eso es lo que nosotros tenemos que vivir, lo que Él dice que somos, lo que Él dice que podemos hacer y todo por lo que tú tienes de Él. Recuerda que te he dicho muchísimas veces que nosotros tenemos viviendo dentro de nosotros al Dios pleno. Nosotros no tenemos una partecita nada más, no. Cuando Dios se mueve completo. Ahora, Él se puede manifestar en el Espíritu, se puede manifestar en Cristo en una palabra o se puede manifestar como Padre, pero Él se mueve pleno, completo, full. Que en el Antiguo Testamento ellos no lo entendieron, no lo vivieron, pero nosotros tenemos que vivir bajo esa potencialidad divina. No tenemos un pedacito de Dios, lo tenemos pleno, completo. Porque después de la cruz volvimos a recuperar ese ADN de Dios que se había perdido en Génesis 3, en el paraíso. Entonces vivir bajo la gracia de sus sacrificios, vivir ejerciendo lo que yo soy. O sea, es tan importante que nuestros pensamientos comiencen a solamente hablarnos, a gritarnos lo que nosotros somos en lo que Cristo Jesús ganó en la cruz. Porque si tú vives bajo los yo soy, tú vas a caminar con una fe que siempre tendrá esperanzas. No importa el hueco en que caigas, porque Él dijo que tendríamos aflicciones, tendríamos problemas, tormentos, enfermedades, aún hasta la muerte, pero que Él estaba con nosotros allí, que hasta el último respiro que tuviéramos de vida, Él iba a estar con nosotros. Entonces es muy importante saber, por ejemplo, que tú y yo somos ungidos, separados por Dios. Nos dio, nos miró. Él sabe nuestra imperfección, nuestros errores, nuestras debilidades, y aún así nos escogió para ser sus hijos. Algo tuvo que ver Dios para escogernos como sus hijos y separarnos desde antes de la fundación del mundo, y como dice Apocalipsis 13:8, apuntados en el libro de la vida del Cordero desde antes que el mundo fuera mundo. Esas afirmaciones son los yo soy nuestros. Algún día vamos a hablar sobre todos ellos. Yo soy ungido y separado por Él para manifestar su gloria. Por eso me dio su Espíritu y a Cristo como garantía en toda su plenitud. Tengo la palabra como una espada de ataque contra las acechanzas del enemigo, y además de eso, ella siempre me está viendo permanentemente, lo dice Hebreos 4, para venir Él me ayuda, para socorrerme, para esperanzarme, para esforzarme, para darme nuevas fuerzas. Pero también, así como ve mis buenas intenciones, en lo cual Él viene a ayudarme, también ve mis malas intenciones para reprenderme. Eso es comunión con Cristo y el Espíritu Santo. Me dio dones para que los use en mi caminar por la vida y ser usados para beneficios a los demás, sabiendo que mientras yo sepa dar a otros, yo tengo quien me da más de lo que yo doy. Siempre que tú das algo, palabra, esperanza, fe, dinero, provisiones, la mano de Dios se mueve a tu favor. Usados para beneficio de los demás y propios. Al darme sacerdocio me dio autoridad para que pueda reinar en este mundo, usando la fe en confianza y autoridad mientras corro mi carrera, porque por ella soy libre para siempre, y así puedo sujetar lo que me conviene y desechar todo lo que me quita de su presencia y de su favor. Hay muchos más yo soy de Jesucristo que ya pedí que te lo voy a compartir mucho más adelante. Mira, el que practica la gracia modifica su pensamiento y su vocabulario y comienza a estar pendiente
de las cosas de la ley que no puede vivir la iglesia, porque ella fue pagada por gracia. El Espíritu Santo y Cristo viven permanentemente en nosotros, como te lo he dicho en capítulos anteriores y te lo repetí al empezar. Pero en todas las personas, incluido Juan el Bautista, el Espíritu venía por momentos y se tenía que ir. ¿Por qué? Porque no habían sido renacidos de nuevo, no habían sido limpiados por la sangre. Jesús no había ido a la cruz, no había resucitado para que ellos fueran perdonados por siempre. Entonces nosotros somos de una valía mayor delante de los ojos de Dios por la obra que hizo Jesucristo. Por eso el antiguo pacto debe de servirnos como referencia de dónde nos ha sacado el Señor. Y debe de ser un referente de vida para ser deudores a la cruz de Jesucristo y vivir como Él lo hizo cuando se hizo hombre. Completa obediencia a la voluntad del Padre. ¿Y cómo sé que tengo que obedecer, profeta? Bueno, tienes que leer, estudiar, memorizar para poder saber lo que te toca hacer y cuándo hacerlo. Confiesa lo que Él dice que ganó para nosotros, o a lo que tenemos derecho, y hacer conforme Él dice que debemos vivir. La gracia es un estilo de vida que tal vez nunca hemos tenido, pero que es realizable si permanecemos en Cristo y el Espíritu Santo. Casi que te estoy dando una repetición de cosas que he hablado antes. Ya que en el cielo están esperando que el Espíritu Santo y Jesucristo se muestren en nosotros al mundo. Pero debemos rendirnos a la voluntad que ya el Padre preparó para este tiempo, ya que el conocimiento de Dios debe de ser vivido con un corazón abierto a la humildad para poder servirlo, adorarlo y agradecerle la fe de Él que puso, porque Él dijo que repartió su fe a todos. De nosotros depende hacerla crecer. Está ahí en Romanos 12, capítulo 3. Y te estoy dando demasiado hoy. Y amor, y así nos muestra el amor que nos tiene. El nuevo pacto se basa solo en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él fue la expiación perfecta, donde el Padre cargó el pecado con toda su concupiscencia y con toda su raíz de maldición y de atadura. La cargó sobre Él y Él la llevó a la cruz. Llevó a la cruz nuestros pecados, murió por nosotros. Plan de Dios. Qué maravilloso que tú y yo pertenezcamos a ese plan. Entonces, cuánto más si Él hizo eso? Yo puedo esperar y vivir del favor y la gracia que gané cuando Él hizo eso, porque nos purificó en su sangre, venció el pecado por nosotros y le quitó la autoridad que nos sujetaba al mal. Y oye lo que el Padre dice. Y en esta propiciación es satisfecho el Padre Dios sobre el sacrificio de su Hijo, que era necesario que pasara. Y el Padre diera el resultado de algo que Él había planificado antes de que el mundo fuera mundo. Pero tenía que suceder. Antes que Él nos pudiera ofrecer misericordia y perdón de pecados, para así acercarnos de nuevo a Él, como vivía Adán y Eva en el paraíso, y así poder tener derecho a todas las cosas divinas, a esa herencia que está en lugares celestiales, donde Él dice que nos sentó conjuntamente con Él para disfrutar de esa gloria aquí en la tierra. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hablar con un lenguaje diferente, nos comienzan a mirar diferente, porque no repetimos todo lo que ellos repiten, no oramos con la retahíla que siempre usaban, no hablamos en palabras de tal vez, posiblemente, es que hay más pérdida, todo es negativo. No, nosotros sabemos quién somos y con quién andamos. Por eso hablamos diferente. Entonces nos miran como soberbios, como prepotentes. No, nosotros sabemos quién somos y sabemos que estamos cerca de la gracia divina, dentro de ella.
Así lo vio Pablo y por eso lo escribió por revelación en varias de sus cartas, en todas. Romanos, Gálatas, Efesios, Hebreos. Entonces les van a nombrar las otras también. Pertenecemos a la gracia, no podemos. Esta palabra me la aprendí ayer y vine a meterla hoy aquí en el mensaje. El apóstol Rubén Hernández tiene una explicación sobre cómo gente que debe estar en gracia todavía está sujeto a pensamientos de la ley. Entonces puso como ejemplo un vehículo híbrido que tiene gasolina y que tiene energía por electricidad, y que el futuro va a ser dejar la gasolina para que los carros anden por energía y ya no sean más híbridos, tener las dos cosas al tiempo. Muchos de nosotros vivimos con las dos cosas al tiempo y nos amparamos en las ceremonias, en rituales, en doctrinas, hacemos un poco de parapetos, ya, para yo no sé, como para enseñar más santidad, o que tiene más poder o más autoridad. Pero ¿qué más poder y qué más autoridad que la palabra y el Espíritu Santo que está en nosotros? No tenemos que mezclar el antiguo pacto y el nuevo pacto para vivir por ello. Por eso Pablo hablaba de ser salvos por su evangelio, dando a entender que en Cristo somos redimidos, salvados, rescatados, perdonados, justificados y santificados en su obra redentora. Aunque vivimos en un cuerpo imperfecto, nos damos a la perfección dada en Cristo. Ya, esto que te estoy comentando es lo que ha llevado a muchos rabinos en Israel y en muchas partes del mundo a comenzar a mirar diferente las escrituras. Porque si hay algo de lo que te sorprenderás, es conversa con un rabino, si algún día tienes la oportunidad, y te vas a sorprender. Pensamos que ellos nada más saben de Génesis a Malaquías, y te vas a ir de nariz y te vas a romper todos los sesos. No solamente la nariz y la boca, se te va a explotar los sesos. Conocen más del evangelio que nosotros. Yo he hablado con ellos y ellos te notan cosas muy específicas, porque ellos están enseñados a memorizar la escritura. Te la hablan oralmente y te comienzan a hablar, mira, lo que ustedes dicen en Juan, tan, o lo que ustedes dicen en Efesios, tan, no puede ser por esto, por lo otro. Se la sabe. ¿Eso qué indica? Eso indica que Dios va a acercar a muchos del pueblo judío a la cruz. Y eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Ahora mismo yo tengo varios amigos pastores en Israel y creo que ya uno ya es rabino. ¿Ya? Y ellos abiertamente hablan de Jesús en Israel y son perseguidos y no pueden comprar en todos los supermercados y en todos los almacenes, y la gente le hace manifestaciones y les tira huevos y cosas, pero aún así cada vez se avalanchan más. ¿Y qué fue lo que hizo que esta gente judía que odiaban a Jesús diera ese cambio? Muchos han escarbado, pero hubo uno que era un rabino muy prestante en Israel por muchos años. Y este hombre, en sus últimos 30 o 40 años de vida, se puso a buscar si era verdad que Jesús era el Mesías, y dedicó todo el tiempo para ello. Y te voy a narrar parte de esa historia que me la he leído varias veces. Todo esto llevó a un rabino muy prestante del judaísmo, nacido en 1898 en Bagdad, que murió en el 2006 en Jerusalén, quien buscó por años al Mesías en los escritos antiguos, no queriendo que la sabiduría que él tenía, porque era invitado a los mejores simposios, era invitado a las mejores reuniones de los judíos en New York y en muchos países donde hay una consagración del judaísmo en todos los niveles.
adala. Me ha tocado ver videos donde lo reverencian como si fuera un dios. Ya él murió. Ahora hay otro por ahí volando que está haciendo cositas que posiblemente dé un cambio. Él, no creyendo que la sabiduría le enorgulleciera su corazón y que le fuera cegada su vista para no ver la verdad, prefirió ir en contra de su religión por muchos años con tal de encontrar la verdad, y testificó por escrito, lo cual fue escandaloso, no solo en Israel, sino en todas las partes del mundo donde se practica el judaísmo, porque dijo que dejaría una carta que debía ser leída un año después de su muerte. Dijo haber conversado con el Espíritu Santo, quien lo guió a Jesús y le enseñó cómo estaba escrito el nombre de Jesús en el santo nombre de Yahweh, revelando así el misterio del Cristo escondido por años, pero revelado a él. Fue el rabino Isabak Kaduri, que afirmó que en pitografía hebrea, que es un lenguaje muy antiguo, antes de Moisés, se encontraba el nombre de Yeshua, y lo respaldó de la siguiente manera, porque en aquel tiempo no habían escrito, y no hubo escritos hasta después de Moisés, y no todo lo que conocemos, algunos rollos por aquí, otros por allá, y según el profeta cada cual iba teniendo, pero no había ese conjunto como lo hay hoy. Entonces Isaac Kaduri afirmó que en pitografía hebrea se encontraba el nombre de Yeshua, que es Jesús, y lo hizo así, pronunciando oralmente, porque recuerda que no había escritura, había lenguaje solamente, el nombre de Yahweh. Él descubrió el nombre de Yeshua, porque al pronunciar el nombre de Yahweh oralmente, él lo describe de la siguiente manera. La Y, la U y la D es Yud, que en el hebreo pitográfico significa la mano. Recuerda que aquellos escritos eran más con dibujos que con palabras. Luego él describe que la H y la E es contemplar. Entonces ya tenemos que Yud significa la mano, y si la H, la E es contemplar, tenemos la mano contemplar. Luego viene la palabra W-A-W, que significa el clavo. Tenemos la mano contemplar el clavo. Ya, te lo estoy diciendo de los escritos que he leído de él. Y la última palabra de la transgresión oral, al pronunciar Yahweh de la manera correcta, es la palabra H-E-T, que significa mirar. Entonces, al juntar esto, él pudo describir en esa carta que hizo abrir un año después de que él muriera, que si querían descubrir a Jesús, tenían que mirar el nombre de Yahweh en la escritura antigua, porque quería decir la mano contemplar, el clavo mirar. Recuerda que el hebreo es un poco raro de escritura, pero básicamente esto es lo que está diciendo, es contemplar la mano que tiene el clavo. Básicamente lo que está diciendo es eso, porque en el hebreo sería la mano contemplar, el clavo mirar. Pero en el lenguaje que nosotros podemos entender es mirar la mano y contemplar el clavo que está en la mano. Entonces, esto lo hizo virar completamente. Y desde el año 2006, muchas personas, algunos han testificado en contra de este hombre y lo han dicho que está loco, que estaba demente, que tenía enfermedades, bueno, una cantidad de cosas. Pero fue algo que él empezó 30, 40 años atrás. Esto solo lo hizo el Jesús que nosotros rechazamos. Fueron palabras muy macizas de afirmar que el nombre de Yeshua estaba escrito dentro del nombre de Yahweh. Y comenzó a anunciar esto, lo cual obligó a mirar
a Isaías 53 de manera diferente. En la misma manera, me imagino que el apóstol Pablo, un doctorado en la escritura, cuando se le apareció el Señor Jesús y le dijo personalmente que él era el Jesús que él perseguía, que él era el Dios, lo llevó a lo mismo. Igual que todos los rabinos de este tiempo que están empezando a mirar que ya el Mesías vino. ¿Ya? Aunque el setanismo de este momento, de esa religión, es muy fuerte, no quiere decir que el Señor no los cambia muchos de ellos. Porque sé que muchos de ellos, 12 tribus que forman 144,000, se han arrebatado en medio de la tribulación, la gran tribulación. Pero así como Pablo, que pudo reconocer que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, así hay un movimiento que está creciendo en Israel por lo mismo. Y esto es una cosa que da un aumento hasta que llegue el arrebatamiento de la iglesia. Y todavía para muchos de esta gente retumba a diario las palabras de Gamaliel. Porque como te digo, ellos son estudiosos del Nuevo Testamento, el cual ellos consideran su enemigo. Entonces, para poder defenderse en su judaísmo del cristianismo, se saben de memoria el Evangelio. Quisiera que hablaras algún día con alguien de ellos para que te des cuenta. Ellos todavía tienen en su mente cosas que les retumban como si fueran hoy. Porque cuando atraparon a Pedro y a Juan por estar predicando al Señor Jesucristo y que él era el Dios y el Salvador del mundo, y comenzaban a que había muerto y había resucitado, y por qué había muerto y por qué había resucitado, todos los fariseos de ese Sanedrín querían matarlos. Ya los habían tenido presos, pero ahora querían matarlos. Entonces Gamaliel estaba ahí y se acercaron al viejito Gamaliel, que fue el maestro de Pablo. Porque sí, los rabinos estudiosos y con hambre de la verdad van a buscar en el Evangelio y hacer comparaciones, y es algo asombroso. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se dan de una manera perfecta. El Antiguo rechazaron a Dios. El Nuevo Testamento indica que nosotros no rechazamos a ese Dios, que ellos lo hicieron, y tenemos el por qué ellos rechazaron y por qué nosotros lo aceptamos. Es una gloria que tiene la iglesia y que va a despertar de manera impresionante. Él era muy respetado en ese tiempo. Delante del concilio de Jerusalén les dijo, cuando no sabían qué hacer con la predicación de los apóstoles, les dijo, apartaos de estos hombres, no tengáis nada que ver con ellos, porque si este plan es de los hombres, perecerá, como ha sucedido con otros planes. Pero si es de Dios, no podré destruirlos. No sea que os halléis luchando contra Dios. Esto está en Hechos 5. Entonces ahora, ellos que conocen del Evangelio, están constantemente volviendo a leer al profeta mesiánico por excelencia, que es Isaías. Pero ahora lo están mirando con esa gusanera que les ha quedado en la cabeza de leer el Evangelio, en donde hay tantos detalles y hay tantas afirmaciones y tantos hechos que concuerdan no solo con Isaías, sino con todos los profetas, y lo anunciado desde Génesis 3:15. Entonces, los ha llevado a volver a comparar lo que siempre han rechazado y que han anunciado que se refiere a Israel. Isaías 53. Entonces, yo quiero compartirte esto. No es mío, esto pertenece a los libros judíos que manejan ellos, a sus rollos de Isaías 53. Te quiero compartir los primeros 10 versículos del original hebreo que usan los rabinos en Israel, lo que ellos llaman el Neví, o el libro de los profetas mayores. Solo te pido que abras tu Biblia, porque va a ser muy parecido, pero no idéntico. Recuerda que es una traducción de hebreo a español. Varían algunas cosas, pero su esencia va a ser exactamente igual. Entonces,
Te voy a hablar de estos primeros 10 versículos que son los que atormentan a los judíos que no quieren el cambio y son los que le abren la puerta a un pueblo hambriento por la verdad. Pero se me terminó el tiempo. Esto te va a gustar muchísimo, porque es una parte de las restauraciones. Dios va a restaurar en la iglesia el tabernáculo que David levantó, que era la búsqueda de presencia constante, permanente, con alabanza, con adoración, el sentarse delante del Señor como un amigo. Eso es algo que tiene que pasar, que tiene que venir. Hay que ganar esa identidad del yo soy. Yo soy lo que Dios dice que yo soy y yo tengo lo que Él dice que de Él tengo. Y Él está dentro de mí. Luego me puedo poder hablar con Él. No necesito una imagen fuera de mí. Él está dentro de mí. Necesito hablarle y parar para escuchar hasta que yo pueda identificar cómo hablar con Él. Pero te aseguro que vamos a gastarnos unos 2 capítulos, tal vez, o 3, hablando sobre las similitudes que está haciendo cambiar la mentalidad judía a Yeshua, a que Él es el Mesías que están esperando. Es un sector no religioso, abierto a la verdad, está en Israel y se está expandiendo por el mundo entero de ellos. Claro, son una minoría comparados con el gran pueblo que todavía sigue esperando al Mesías. Pero me siento en la obligación de compartirte todas estas cosas que están sucediendo hoy. Así que en el próximo capítulo te espero para eso. Ahora te voy a pedir algo. Resulta que por la enfermedad de la culebrilla que me dio, que fue muy fuerte, yo me había hecho una cirugía del hombro y en esa cirugía la anestesia me despertó esa culebrilla. Debido a la cantidad de veces que subía camillas en urgencias y a embarajes que me tomaron y movimientos involuntarios, perdí la cirugía. Pero estaba programado después de esa cirugía hacerme una cirugía sobre una hernia inguinal, porque las 2 me dieron por un exceso de levantar 4 rollos que cada uno pesaba 90 libras y tirarlo a mi camioneta, y ese esfuerzo me dio eso. Entonces mañana a las 5 de la mañana estoy entrando al hospital para que me intervenga y el 21 de enero estoy volviéndome a repetir la del hombro. Yo sé que todos ustedes que me escuchan, amigos y hermanos en Cristo, les agradecería que coloquen en sus oraciones al profeta José Pérez, para que yo sé que mi Señor va a estar conmigo, Él no se va a ir de mí, y yo estoy llamado para vivir y hablar de la gracia de mi Señor por tiempo. Todavía me faltan muchos, pero sí que tenga una buena recuperación y que no vuelva a perder ninguna de estas cirugías. Así que en tus oraciones mañana ora por mí para que me recupere muy rápido, porque sé que su protección está conmigo y sé que las oraciones en conjunto son muy olor agradable delante de la presencia de nuestro Dios. Bueno, mis amados, bendiciones. Los veré el viernes, porque así no pueda caminar, si puedo hablar. Sí, porque la iglesia necesita mucha recuperación de relax y tiempo tranquilo. Bueno, mis amados, bendiciones y que el Señor me les aumente y les eche colirio en esos ojitos y se abran para que puedan ver la luz de las Escrituras y lo que de verdad somos. En el nombre de mi Señor Jesucristo, amén y amén.